doctor? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y bueno, espero serle útil a ustedes y sobre todo a toda la audiencia, ¿cierto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La verdad que es un tema que hay que traer a colación, sobre todo a partir de este tema de la ley, pero también en una mirada como más general, ¿no? Sí, en realidad todo surge a medida de que vamos creciendo. En la especialidad es una de las especialidades que más se ha desarrollado en los últimos años a nivel nacional e internacional, ¿no es cierto? Y todo esto surge a partir de que cada vez teníamos más cardiopatías congénitas en la provincia. Tenemos una característica en la provincia que por ahí no sabemos las causas, pero la costa del Uruguay tiene mayor incidencia de cardiopatías congénitas que la costa del Paraná, siendo que la densidad poblacional de las dos costas es prácticamente la misma. Entonces, bueno, empezó a llamar la atención eso y que había diagnósticos tardíos de cardiopatías congénitas y ustedes saben que en la medicina moderna llegar tarde a un diagnóstico significa un pronóstico muy reservado, digamos, ¿no? Peor, digamos. Entonces, bueno, sobre todo en la cardiopatía, sobre las cardiopatías, siempre peleamos con una cuestión que se llama tiempo. Seguro. Tiempo, es decir, cuando viene un bebé, dice, ¿cuánto tiempo puede esperar este bebé con este soplito, con esta válvula que está funcionando mal, con esta arritmia que... Bueno, entonces siempre peleamos contra el tiempo para saber cuándo es el momento ideal, cuándo hay que derivar un paciente, cuándo empezar un tratamiento, etc. Por todo esto es que, por mi formación en el exterior, vi que la mayoría de los pacientes ya venían con un diagnóstico intraútero. Entonces, bueno, eso fue lo que me llamó la atención y empecé a investigar. Y me di con la sorpresa de que la mayoría ya había como un programa nacional, ¿no es cierto?, donde todas las embarazadas se hacían el scan fetal, que se llama scan fetal, y a su vez hacía un control cardíaco, ¿no es cierto?, para la detección precoz. Entonces, ¿Esto es en Francia, en París? Sí, yo estuve en el Hospital Necker, Enfant Malade de París, durante un año y medio más o menos, haciendo un posgrado, y aproveché esa instancia como para interiorizarme de cómo era la dinámica del programa, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de esa experiencia uno intentar aplicarlo también. Claro, exactamente. La idea mía era venir con esa idea, dos objetivos fundamentales. Uno, desarrollar la cirugía cardiovascular acá en la provincia. No es mi competencia, pero bueno, venía con las ideas y a su vez desarrollar esto de la ecografía fetal, porque veía como un arma para... Perdón la palabra arma, no quise decir arma, sino un elemento muy importante para decir, vamos a evitar los diagnósticos tardíos, el sufrimiento del bebé, de la familia y todo lo que sigue. Así que bueno, ese fue el enfoque principal que tuve. Y acá sí nos metemos en la importancia de la reglamentación de esta ley, porque habla de la realización de ecocardiograma fetal, ¿no? Durante el embarazo. Sí, la ley dice que es obligatorio que a todas las embarazadas en la provincia se tenga que hacer una ecografía fetal. Ecografía fetal, significa de todo el bebé. A su vez, haciendo hincapié en un estudio del corazón del bebé, ¿no es cierto?, para determinar si hay alguna anomalía o no. Si hay alguna anomalía, normalmente se recita a la paciente para ver si, porque por ahí no se ven bien los bebés, están de espalda, la ventana ecogénica que se llama, no se deja ver bien, entonces si hay una duda se la recita a los 5, 6, 7 días a la mamá y si se confirma o se sospecha una cardiopatía, se la envía al centro de referencia, que es el Hospital San Roque, para que le hagamos una ecografía a nosotros los especialistas, para determinar si es confirmar o descartar una cardiopatía congénita. Todo esto que surge, digamos, a partir de la ley, hizo que nos movilizáramos en toda la provincia para tratar de estimular esto, porque en realidad nosotros somos la punta del iceberg, pero abajo hay mucha gente que trabaja, muchos centros de salud, muchos centros pequeños en toda la provincia donde se hacen ecografías. Entonces es importante estimular a todos los profesionales y los colegas para que vayan tomándolo como una práctica habitual, decir, porque antes era, bueno, el tamaño del bebé, la cabecita, el fémur, es varón, es nena, el peso pesa tanto, 800 miligramos, y aparte le estamos asociando a decir, bueno, hacemos esta ecografía cardíaca, se llaman cortes porque son la forma de que hacemos la ecografía, con 2 cortes esenciales, con un corte llegamos a un diagnóstico de un 60%, con los 2 cortes llegamos cerca de un 90%.
Es decir, que estamos prácticamente haciendo un 100% de probabilidad diagnóstica solamente con una ecografía. Bien. Solamente con una ecografía. Sería parte de la medicina preventiva de alguna manera, ¿no? Tener una, no sé, un estudio tan elocuente de manera temprana. Es que toda la medicina está orientada apunta a eso. A la prevención. Claro. No al vicio. Nosotros, sobre todo los cardiólogos, somos pesados por ahí, insistentes. No, pero entonces la actividad sana, comer sano, el tener un ambiente sano, todo eso, y nosotros lo estimulamos desde el nacimiento. Claro. Yo diría, desde hace poco tuvimos un webinar que decimos un Zoom sobre cómo afecta en el feto un ambiente nocivo, ¿no es cierto? Tanto externo como una enfermedad en la mamá. Claro. Y son niños que está demostrado científicamente que van a tener mayor incidencia de problemas cardíacos en la adolescencia y en la adultez. O sea que ya, como antes, vamos para atrás, digamos. Antes hacíamos el electrocardiograma en la década del 70, después agregamos el eco en la década del 80. En la década del 90-2000 ya vamos a estudiar el feto. O sea, cada vez vamos para atrás y ya estamos haciendo estudios genéticos, es decir, para ver las probabilidades de tener una cardiopatía en un bebé. Siempre son probabilidades, no es una certeza, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué significa esto? Que vamos a la prevención primaria, sencilla, simple, para decir, bueno, con esto de la detección precoz de las cardiopatías cuando el bebé ya nace, el programa establece que, bueno, con 2 o 3 pruebas sencillas, que es el oxígeno en la sangre, la ocultación y ver los pulsos, podemos dar alta a un bebé diciendo que no hay ningún indicio de una cardiopatía congénita. Claro. Con cosas así. Entonces hacemos prevención primaria, que es lo mismo que decir, bueno, haga actividad física, tenga una vida saludable, no fume, etcétera, en los adultos. Esa es la prevención primaria. Correcto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando el adulto ya tiene la hipertensión, la diabetes, el preinfarto, ya llegamos tarde. Seguro. Sí. El paciente, el bebé o el feto, cuando vemos que un bebé se descompensa en las primeras semanas, segunda semana de vida, ya llegamos tarde. Dijimos, este bebé, ya a eso voy, la otra parte de la charla, este bebé tendría que haber sido diagnosticado antes. ¿Para qué? Para llegar a un tratamiento y para una derivación en las mejores condiciones. Siempre decimos que cuando hacemos un diagnóstico intraútero de una malformación cardíaca, que es algo realmente devastador para la mamá, o sea, tengan en cuenta que todos queremos tener un hijo sano, lindo, fuerte, etcétera, y de golpe le decimos, mire, tiene una malformación en el corazón, no es fácil. No es fácil de procesar, Claro. por ahí de digerir, de asimilar. No. Aparte la embarazada tiene una sensibilidad especial, Claro, siente no. su bebé, siente las pataditas, siente esto. Entonces, bueno, obviamente que no es lo mismo que tener una persona adulta o que le diga, mire, usted tuvo excesos, lamentablemente tiene un problema coronario, etcétera. Bueno, Claro. todos esperamos tener un hijo. Y bueno, en este caso le decimos a la mamá que tiene un problema cardíaco, en los casos serios obviamente, y en los casos tampoco tan serios es una alarma que se prende en la mamá, ¿no es cierto? Decir, pero dígame, esto es grave, no es grave, pero entonces bueno, hay que contener, hay que hacer hay que decir las cosas bien, yo particularmente me siento, hago dibujos, pregunto las dudas que tengan, porque ahora tenemos la información a mano, es decir, la mayoría googleamos. Y por ahí no está buena la información que hay en Google porque Asusta más, a mezcla veces. todo. Entonces yo prefiero estar el tiempo que sea necesario con una embarazada, con un paciente, con los papás, con quien sea, explicándoles qué es lo mejor y sobre todo brindando la contención que necesita una embarazada. ¿Me explico? La embarazada del paciente. Tal Seguro. cual, sí. A mí me parece fantástico que se siga trabajando en función de fortalecer la salud pública. Y me parece que este tipo de leyes, ¿no? Y estudios, digo, que estén al alcance de todos, me parece que habla de un Estado presente y que en todo caso interviene para que todos puedan, tener una calidad de vida, ¿no? Más acorde a lo que se debe, Sí. ¿no? Eso me parece esencial, me parece muy bueno, muy positivo.
Y por otro lado, me llama un poco, lo invito a la reflexión, pero por otro lado me llama un poco la atención en esta diferencia de dato estadístico que planteaba al comienzo entre la costa del Paraná y del Uruguay, digamos, en términos cuantitativos, ¿qué diferencia hay? El tema es cuantitativo, podemos decir que son iguales, digamos. La incidencia de las cardiopatías es el 1%. Yo siempre empiezo por ahí, empecé al revés ahora. Pero es decir, de 100 bebés que nacen en la provincia, 1 va a tener una cardiopatía congénita. Ese 1 no significa que sea la más grave. Bien. ¿Ok? Bien. Bien, en Entre Ríos estamos teniendo una tasa anual más o menos de 10.000 partos, 10.500, 9.000, más o menos alrededor de 10.000 partos. Eso significa que vamos a tener 100 bebés con cardiopatías por año, más o menos. De esos 100, la tercera parte va a necesitar algún tipo, o la mitad va a necesitar algún tipo de tratamiento durante el primer año de vida. Claro. Algunos inmediatamente, otros a los 2 o los 3 meses, otros al año de vida, u otros podemos esperar y por ahí necesitan más tarde el tratamiento. Seguro. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es de, sobre todo en los pacientes de la costa del Uruguay, que no somos exentos al problema nacional que tenemos con profesionales, y eso lo quiero aclarar para la población. Estamos en una crisis de profesionales. Para que tengan una idea, yo cuando hice la residencia hace 30 años eran, 100 para 3 cargos y ahora los 3 cargos están vacíos, no se presenta nadie. Entonces no tenemos profesionales o subespecialidades, en la mía particularmente, cardiólogos infantiles en la costa del Uruguay establecidos en forma permanente. O vienen una vez al mes, o vienen cada 15 a 20 días, etc. No obstante eso, hemos logrado, y después si podemos charlar sobre el slide, hemos logrado una cadena de comunicación entre todos los centros tratantes de la costa del Uruguay y en el caso del servicio de cardiología del Hospital San Roque. ¿Para qué? Para hacer telemedicina, teleconferencias, videollamadas para diagnosticar un paciente con cardiopatías. Pero lo que nos llama la atención es la complejidad de las cardiopatías. Es decir, son las más complejas las que están en la costa del Uruguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, que las cardiopatías que aparecen en la costa del Paraná. Paraná como ciudad, Diamante, etcétera, etcétera. Es decir, Sí, departamento Paraná. la cantidad es la misma, la complejidad de las cardiopatías son mucho más altas en la costa del Uruguay. Esto ya lo planteamos con las autoridades, la verdad que es muy difícil saber la causa, puede ser genética, puede ser ambiental, todos dicen ambiental, no lo sabemos. Pero bueno, obviamente que en un futuro vamos a tratar de ver cuál es la causa, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la causalidad o la supuesta, estadísticamente, lo que sí sabemos que las más complejas son de las costas del Uruguay. Cosa que nos complica. ¿Por qué? Porque al no tener un cardiólogo infantil, son cardiólogos de adultos que nos ayudan a hacer un diagnóstico aproximado, en general los pacientes tienen que venir a Paraná. Claro. A ver, yo les quiero presentar un caso de un bebé recién nacido de 48 horas, con 2,5 kilos, 3 kilos, con una cardiopatía, con el tubo en la garganta para mandarle oxígeno porque está descompensado, subirlo a una ambulancia y hacer 250 kilómetros de promedio hasta Paraná y después hacer 500 kilómetros hasta Buenos Aires. Era muy delicado. O sea, ese bebé pasó 700 kilómetros en una ambulancia. Entonces, todo eso apunta al programa de decir evitar esos traslados, esa triangulación que yo decía siempre, costa del Uruguay, Paraná, Buenos Aires. Claro, además, desde adentro, porque sos tutor de este Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, ¿podríamos explicar un poquito de qué se trata este gráfico? Esto fue, bueno, ya tengo varios años, ya me está preocupando que volvemos para atrás. Sí, yo estuve. Somos la primera promoción de pediatras en la provincia, nosotros en el Hospital San Roque. Y al hospital lo llevamos en la sangre, digamos. Logramos cambiar muchas cosas del hospital, nos faltan muchas cosas. Pero bueno, cada uno en su rama, hay colegas que se dedicaron a la neurología, otros a la ecografía, etcétera, etcétera, cada uno en su rama, tratando de ser agentes de cambio, ¿no es cierto? Y yo padecí antes del 2008, porque ya desde el 98, 97 empecé a hacer cardiología infantil, padecí lo que era
desigualdad, podemos decir, Sí. la desigualdad, la inequidad que había, porque hacía un paciente, le hacíamos el diagnóstico de una cardiopatía compleja y no teníamos a dónde derivarlo. Claro. Es decir, nos quedamos al lado del paciente, impotentes, sin poder... Porque llamamos a Buenos Aires y nos decía, disculpe doctor, hay una lista de 10 pacientes que está esperando. Claro. Bueno, toda esa problemática se las mostró a las autoridades nacionales, ¿no es cierto? Y bueno, ya se empezó a trabajar. Uno de los creadores de este programa fue el doctor Capelli, que es el director el jefe de servicio de cardiología del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Bien. Un hombre muy comprometido con la salud pública, muy capaz, muy talentoso y muy buena persona. Y bueno, dijo, no podemos seguir así, nos vamos a juntar todos los cardiólogos porque no puede estar una lista de espera. En el año 2008 la lista de espera es de 1000 pacientes. 1000 pacientes para operarse a nivel nacional. ¿Por qué? Porque era todo un embudo que iba a todo Buenos Aires. Exactamente. Entonces, surge en el 2008 el programa a nivel nacional, el programa nacional de cardiopatías congénitas, que todavía lo tenemos, afortunadamente, y que nos cambió el pronóstico. ¿Por qué? Porque se sectorizaron lugares del país donde se podían hacer, o sea, no todas son cirugías complejas, pero se necesita cirugía. Entonces hicimos regionalizaciones, por ejemplo, Tucumán en el norte era un centro de referencia, Córdoba en el centro del país, Corrientes, Santa Fe, Rosario, nosotros en algún momento. Entonces empezó a descomprimirse la complejidad. Claro, a descentralizar un poco. Exactamente. ¿No? Está bien. Entonces, bueno, ante un paciente, uno hacía la denuncia, que actualmente lo hacemos, se llama una denuncia, se registra a nivel nacional y se comienza a buscar el centro tratante más conveniente para esa patología. ¿Me explico? Perfecto. Bien, 2010 empezamos a hacer en el Hospital San Roque centro de referencia, es decir, de referencia provincial, para que los pacientes no se vayan directamente, porque se van de Gualeguaychú, le decían, mira, tiene un soplo, se va a Buenos Aires. Claro. Y la mayoría se iba innecesariamente, o por ahí el paciente estaba mal diagnosticado, mal tratado, llegaba en pésimas condiciones, entonces, bueno, tratamos de decir, bueno, vamos a organizarnos. Entonces organizamos 4 regiones sanitarias, ¿cierto? Paraná, centro de referencia, en el 2010, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Perfecto. ¿Estamos? Entonces todos los hospitales cercanos ante un paciente con una sospecha de cardiopatía iban a esos hospitales. ¿Por qué esos hospitales? Porque tenían complejidad. Entonces, bueno, los compensaban a los pacientes, nos hablaban por teléfono, o si está el cardiólogo ahí, hace el diagnóstico. Y en función al diagnóstico, o lo mandan a Paraná porque la cardiopatía es muy compleja, o directamente le decíamos, no, mira, espera, el centro coordinador va a decir que vaya al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Entonces iba directamente compensado ya con un diagnóstico y lo estaban esperando. Claro. Porque más de una vez llegaba una ambulancia a Buenos Aires y este paciente viene de Chaco, tenía una cardiopatía y no sabemos qué, y el bebé... Adivinando, más o menos. Sí. Era una anarquía total. Claro, Y en el medio se perdieron muchas vidas. Se perdieron muchas vidas, lamentablemente. Es lo más triste, ¿no? De toda esa situación. 2013 logramos con los doctores Ruiz y Garberi acá que el hospital sea centro tratante. Estamos de cardiopatía. Pasamos de referencia a centro tratante en el 2013. Se hicieron más de 100 cirugías acá, algunas de complejidad. Pero bueno, lamentablemente en el 2018 tuvimos que dejar de hacer cirugía porque ya en esa época ya teníamos problemas con el personal. No teníamos personal porque la cirugía, a ver, en criollo es relativamente fácil. El postquirúrgico no, y lo previo tampoco. Entonces no teníamos capacidad para el postquirúrgico, sobre todo. Entonces, lentamente se nos complicaron pacientes y dijimos, bueno, uno tiene que saber las limitaciones, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, creo que no estamos en condiciones de seguir, y hablamos con el Centro Coordinador Nacional y dijeron, bueno, deriven a los centros más cercanos. El programa, obviamente, seguía en forma informal, el programa de la provincia, hasta que en el 2019 se da forma al programa con este logo, el programa provincial de cardiopatías congénitas, que responde obviamente al programa nacional. Claro. ¿Qué significa? Que nosotros hacemos o
diagramamos en función al conocimiento de la provincia cuáles son los centros que tiene que ser tratante, los centros a dónde tiene que ir, porque, qué sé yo, venía de, no sé, de Feliciano, sido un paciente a Gualeguaychú. No, está regionalizado, tiene que ir a tal lugar, tiene que hacer tal tratamiento y derivarlo. Sí, un trabajo de coordinación, digamos, de estas cuestiones para, digamos, optimizar el funcionamiento. Exactamente. ¿No? La idea es optimizar el recurso humano que tenemos también, también. obviamente, y el recurso material. Bien, y ahí faltan una diapositiva más, que es el 2021. Empezamos con el programa de pesquisa, digamos, que es otra ley, junto con la de ecografía fetal. La ecografía fetal es de mayo del 2014 y esta ley es de mayo del 2015, donde se establece la obligatoriedad de que se le hagan los estudios pertinentes a todo recién nacido para detectar una cardiopatía. Claro. Y justamente, bueno, eso tiene que ver más con la actualidad y lo que queríamos destacar, ¿no? Así es. En esta charla fundamentalmente, pero no está de más para nada el repaso, ¿no? Y algunas otras aristas que hemos tocado. Sí, cómo ha ido evolucionando. Exacto, también. exacto. Cómo se ha ido avanzando, si bien falta un montón en varios aspectos, pero digo, se ha ido avanzando muchísimo. Hay un contraste muy grande de lo que era hace, no sé, 20 años y un poco más. O antes de 2008, ¿no? En la actualidad, claro, exactamente. Sí, tengo pacientes, ya me está preocupando, porque ya mis pacientes se están casando, tienen hijos, ya estoy preocupado de ustedes. Y se acuerdan los padres, sobre todo las madres, yo las admiro a las madres, tienen esa memoria fotográfica. Sí, no, pero fulano de tal y estaba usted y después... que se acuerdan que nos peleamos con los colegas de Buenos Aires para operar. Afortunadamente son pacientes que andan bien todo, pero que no tenían muchas chances y no se operaban. Digamos. A eso llegábamos, a discusiones telefónicas. Claro, sí. Y hay que entender el colega de Buenos Aires también que dice, no doy más, tengo toda la terapia llena, no tengo lugar realmente. Pero en muchos lugares, y hay muchos padres que también han peleado y han luchado para que se puedan derivar sus hijos y bueno, nos han dado un gran apoyo. Pero bueno, esto, digamos, a estar más organizado es mucho más efectivo, obviamente, ¿no? Ni hablar. Lo que hoy sin duda faltaría entonces es un poco más de recurso humano, capacitado, especializado. Sí, volvemos, cosas que yo hace 20, 30 años no lo pensaba. Uno que piensa, vamos a necesitar tecnología, que la necesitamos. Sí. No tenemos la última tecnología, tampoco somos un país de África, ¿no? Tenemos buena tecnología, pero nos está faltando sobre todo recurso humano. Y son áreas críticas la pediatría, neonatología y la terapia infantil. Son áreas críticas donde los colegas jóvenes no tienen intención de hacerlo. Se decantan por ahí por otras especialidades. Sí, ¿no? Sí, muchas otras especialidades, incluso otras cirugía, anestesia, y hay otras especialidades que también están en la misma... Anestesistas faltan un montón. Sí. Claro, entonces tenemos la intención, tenemos el programa, pero nos estaría faltando sobre todo el recurso humano en los lugares de origen, es decir, en los otros 3 centros de referencia. Si bien en Gualeguaychú hay una cardióloga infantil, pero ya está casi jubilada. En Concepción del Uruguay tenemos un colega que es de adultos, que nos ayuda y es muy criterioso. Claro. Y en Concordia tenemos una cardióloga itinerante que va y viene y una cardióloga establecida, pero es cardióloga de adultos, también que nos da una mano. Y en cuanto a muertes por malformaciones, ¿esto ha bajado con todo este trabajo que se ha venido haciendo de 2008 a esta parte? Terriblemente. Digamos, la tasa de mortalidad bajó. Teníamos una tasa de mortalidad que a nivel mundial, digamos, era alta. Estamos hablando depende de la cardiopatía. Hay cardiopatías que tienen 50% de mortalidad y hay otras que tienen el 1% de mortalidad. Pero me atrevería a decir que estábamos en el medio, en un 20-30% de mortalidad, que era alto, porque no tanto por el problema técnico, sino el estado que llegaban los pacientes. Claro. Atando a la volvemos al factor tiempo, digamos. ¿No? El tiempo que yo dije al principio. Por eso, a partir de eso, no solo del programa, sino que con la idea que yo venía de afuera, era, es decir, hay una frase típica que decimos nosotros, que la mejor incubadora de transporte para un bebé con cardiopatía es la panza de la mamá. Claro. Entonces, por eso es hacer el diagnóstico, es poner el transductor,
sospechar más o menos, ver, y eso nos ha ayudado mucho a bajar la mortalidad, incluso después del programa. Bien. No obstante, a nivel nacional estamos flojos, digamos. En el hospital donde yo estaba había un 80% de pacientes que ya venían con diagnóstico intraútero. 80%. Y a nivel nacional las últimas cifras llegamos al 20%. Y estamos haciendo cursos, yo soy tutor del curso de ecografía fetal a nivel que lo da el centro tratante a nivel nacional, con 3 colegas por provincia. Se imagine, bueno, nosotros somos privilegiados, es una provincia relativamente chica, tenemos 3, Buenos Aires están peleando, ¿cierto? Seguro. Y de esa forma estamos estimulando a los colegas, no tiene que ser cardiólogo, tiene que ser alguien que haga ecografía obstétrica, que haga embarazadas, y bueno, con eso estamos tratando de estimular para que se hagan, para que lleguemos a una tasa relativamente normal o aceptable de diagnóstico. Bueno, la verdad que muy interesante. Sí, más que ilustrativo, ¿no? Sí, totalmente está bueno charlar también estas cuestiones, poner en relieve por ahí algunas carencias, algunas vicisitudes, pero también destacar todo lo bueno que se viene haciendo y todo el camino recorrido. Una manera de también, me parece, reconocer la noble tarea, ¿no?, que llevan adelante. Totalmente. Sí. Mucha gente relacionada, vinculada con la salud, ¿no? En pos del bienestar de la gente, de los niños en este caso y de las familias, ¿no? Porque están a veces atravesando este tipo de situaciones y si no fuera por las manos de los pediatras, de los médicos, no sería posible afrontar estas situaciones. Si quiero una sola aclaración. Al final somos un grupo, como todos. Yo veía otras colegas que hablaban de acá y hay que destacar la labor de las enfermeras. Una voluntad de hierro, 6 de la mañana, frío, lluvia, la asistente social, la secretaria, la terapista, la enfermera de terapia. En grupo es mucho más fácil. En equipo. Totalmente. En equipo es mucho más fácil. Y la verdad que es gente que por ahí está tras bambalinas y no se porque dice, sí, fueron los medios. No, somos una parte. Y el resto no seríamos nada sin esa parte de apoyo que tenemos. Ambulancieros también, de todo este traslado que se hace, ¿no?, tan cuidadoso. Es una cadena, somos una cadena. El ambulanciero es tan importante como el diagnóstico que se hizo anteayer, digamos, tal cual. Porque conduce mal, me ha pasado a hacer traslado, hemos errado autopista, bueno, en fin, pero los muchachos... la verdad que trabajan muy bien. Se juega la ropa, cada uno llevando adelante su rol de la mejor manera posible. Doctor Enrique Olmedo, pediatra, especialista en cardiología infantil, subjefe del servicio de cardiología del Hospital Materno Infantil San Roque. Ha sido un gusto tenerlo por acá. Igualmente, muchísimos gracias por la invitación y espero haber sido útil para la divulgación de estos temas.